Ahora vamos a aprender a configurar nuestro cuestionario o examen a partir de las preguntas que hemos colocado o configurado en nuestro banco de reactivos. Nos situaremos en nuestra aula, tendremos que tener activo el botón de edición. Vamos a identificar dónde queremos añadir nuestro cuestionario, en este caso yo lo voy a hacer en el apartado de actividades. Daré clic en añadir una actividad o recurso. Voy a buscar aquí cuestionario, voy a dar clic en actividades y daré clic en cuestionario. Ahora daremos nombre a nuestro cuestionario, por ejemplo, cuestionario de unidad 1, evaluación unidad 1 o evaluación del módulo, etc. Podemos utilizar el nombre que queramos. En la descripción podemos colocar algunas breves instrucciones como, por ejemplo, si contará con alguna restricción. Por ejemplo, también podemos colocar el tipo de preguntas que vamos a presentar al estudiante. Por ejemplo, vas a encontrar 20 preguntas de opción múltiple en la que se evaluarán los contenidos de la unidad, etc. La idea es brindarle un contexto al estudiante sobre lo que va a encontrar en el cuestionario. Nos vamos con la primera opción de configuración, que es la temporalización. Aquí vamos a colocar el tiempo que estará abierto nuestro cuestionario. Generalmente lo dejamos de una semana. Entonces, por ejemplo, puede ser del 2 al 8. Hay que identificar bien las horas a las que se está abriendo y las que se está cerrando. Como dijimos que iba a tener una sola hora, entonces acá colocaremos 60 minutos para responder. Es decir, el alumno tendrá para ingresar a responder el examen toda esa semana, pero solo una hora. Cuando el tiempo ha terminado, nos da la opción de que el envío se realiza automáticamente. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas. El envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Se sugiere el envío se realiza automáticamente, porque también luego los estudiantes se ponen un poco nerviosos durante ese tipo de actividades, y entonces que el envío se realice automáticamente, pues ya le da la certeza al estudiante de que su actividad ha concluido y se ha enviado al profesor. En calificación, podremos aquí configurar los intentos permitidos. En este caso le dijimos al alumno que solo iba a ser uno. Y la opción de calificación para aprobar, por ejemplo 6, nos permite que más adelante configuremos otras actividades que el alumno forzosamente haya tenido que aprobar con 6 para que las pueda realizar o visualizar. Esto nos es de mucha utilidad cuando configuramos más intentos, ¿no? Es decir, el alumno a lo mejor tiene que tener mínimo 8 en este cuestionario para continuar con la siguiente unidad. Esquema. Esto se refiere a cómo el alumno visualizará cada pregunta en la página. Entonces, por una página nueva vamos a tener una pregunta por página, 2 preguntas por página, 3 preguntas por página, etc. En este caso, como vamos a configurar poquitas preguntas, lo dejaremos por una pregunta, una página, pero también va a depender de cómo estés configurando tu cuestionario y el tipo de preguntas que hayas colocado. El comportamiento de las preguntas, ordenar al azar las respuestas, colocaremos que sí. El comportamiento de las preguntas será en retroalimentación diferida. En este caso, tenemos otras opciones como inmediata, modo adaptativo, etc. Sin embargo, como nosotros queremos que el alumno no sepa automáticamente si la tiene bien o mal, sino hasta que termine todo el cuestionario, la dejaremos con retroalimentación diferida. Opciones de revisión, ¿no? Inmediatamente después de cada intento, si fue correcto, los puntos, etc. Más tarde, mientras el cuestionario está abierto o después de cerrar el cuestionario. En este caso lo vamos a dejar con después de cerrar el cuestionario. En apariencia, mostrar la imagen del usuario, puede ser la imagen pequeña, grande o sin imagen. Esta es una cuestión únicamente de cómo el profesor prefiere visualizar al usuario. Y los decimales en las calificaciones. También dependerá de cuántas preguntas estén configurando. Restricciones extras sobre los intentos si se requiere una contraseña, ¿no?
Por ejemplo, si nosotros configuramos que haya más intentos pero con una contraseña, igual le podemos dar a algunos alumnos, dependiendo de lo que hayan acordado con el profesor, esta contraseña para que puedan realizar un nuevo intento. Podemos dar retroalimentación general para el cuestionario, ya no por preguntas, sino de forma general. Por ejemplo, a quien obtiene 10, ¿no? Felicidades, tu desempeño fue excelente. Cuando alguien, este sería por ejemplo, de 9 y 10. Entonces, en este caso voy a colocar de 7 y 8. Has tenido un buen desempeño, pero aún puedes mejorar. Por ejemplo, vamos a agregar 3 campos más únicamente como ejemplo. Nos vamos hacia abajo. Acá será 6. Has aprobado el cuestionario. Y acá, por ejemplo, del 0 al 50%, por ejemplo. Y listo. Ajustes comunes al módulo, si se va a mostrar como disponible. Y si hay, por ejemplo, algunas restricciones de acceso, que generalmente esto no lo configuramos. Y damos clic en guardar cambios y mostrar. Hasta este momento únicamente hemos configurado el tipo de cuestionario. No hemos todavía colocado las preguntas, únicamente configuramos el cuestionario. Entonces automáticamente nos aparece esta pantalla en donde vamos a dar clic en editar cuestionario y aquí ahora sí vamos a agregar las preguntas. Tenemos esta página que es de edición de cuestionario. Tenemos del lado derecho la calificación máxima, que yo les decía que podían modificarlo por pregunta, pero era más sencillo por cuestionario, o sea, de forma general. Y acá vamos a agregar una pregunta dando clic en agregar. Vamos a seleccionar la opción del banco de preguntas. Esa es una opción. Aquí podemos elegir de las categorías que hicimos, qué pregunta queremos añadir. Por ejemplo, voy a poner la de descripción. Puedo seleccionar más de una, pero en este caso, como tengo poquitas preguntas, bueno, voy a dejar esa. Y la añado. Y aquí se añadió esta pregunta. Ahora les voy a mostrar cómo agregar preguntas aleatorias. Le damos clic en la tercera opción. Y nos dice aquí de qué categoría queremos añadirlas. Por eso yo les comentaba que es importante tener buena nomenclatura en nuestras categorías. Entonces, por ejemplo, de la unidad 1, quiero añadir 2 preguntas de forma aleatoria. Y doy clic aquí. Y la diferencia con la pregunta 1 que nosotros añadimos, que fue específica, es decir, a todos los alumnos les va a salir esta pregunta. A todos. Pero las siguientes 2 preguntas son aleatorias de la unidad 1. Ahora voy a añadir algunas de la unidad 2. Doy clic en agregar. Una pregunta aleatoria. Ahora vamos de la unidad 2 y voy a colocar otras 2. Esto es porque tengo poquitas preguntas añadidas en mi banco de reactivos, pero cuando tengamos más preguntas es más fácil configurar estos cuestionarios. También, si ven, son aleatorias. Esto nos da la certeza de que haya el número exacto de preguntas que queremos por unidad. Otra opción pudo haber sido agregar una pregunta aleatoria y lo configuramos de la categoría padre, que fue la de construcción de un examen en Moodle, y le ponemos aquí 5 preguntas. Le damos que sí. Sin embargo, acá no sabemos en estas preguntas, en estas 5 preguntas, no sabemos específicamente cuántas van a ser de la unidad 1 y cuántas van a ser de la unidad 2. Pueden ser 3 de una y 2 de otra, 4 de una y una de otra, etc. Son aleatorias y no sabemos específicamente de qué unidad son. Sin embargo, de la forma que acá arriba lo configuramos, sí sabríamos exactamente cuántas preguntas de la unidad 1, cuántas preguntas de la unidad 2.
La ventaja de utilizar esta forma aleatoria es que cuando tenemos muchas más preguntas en nuestro banco de reactivos, le permite a estos estudiantes pues contestar diferentes preguntas a sus compañeros, ¿no? Entonces, entre más rico o más extenso sea nuestro banco de reactivos, nos facilitará evitar que los alumnos se pasen las preguntas y respuestas, ya que, por ejemplo, si tenemos un banco de reactivos de 100 preguntas y solo les ponemos en el cuestionario 10, tenemos muchas más posibilidades de que nuestros alumnos no les aparezcan las mismas preguntas exactamente a todos. Es decir, que a lo mejor a un alumno en la pregunta 1 le sale la de la unidad 1, pregunta 1, pero a otro alumno le sale la de la unidad 2, pregunta 3. Entonces ya no es tan fácil que entre alumnos se pasen estas preguntas y respuestas. ¿Okay? Bueno, de esta forma estaríamos configurando un cuestionario que puede ser de forma directa la pregunta, como la primera opción, de forma aleatoria por categoría o subcategoría, y estas otras formas aleatoria por categoría padre o la categoría general. Y bueno, una vez que ya hemos terminado de configurar el cuestionario, ya quedó listo, me voy a regresar para visualizarlo. Ya estoy aquí en el cuestionario. Le voy a dar clic en previsualizar el cuestionario ahora, comenzar intento, y vamos a visualizar la pregunta, ¿no? En este caso, como fue la de descripción, nada más estamos revisando el caso y damos siguiente. Aquí, por ejemplo, me aparece la emparejamiento, la de verdadero y falso, la de la palabra perdida, y la de arrastrar, ¿no? Por ejemplo. Y tenga o no bien las preguntas, el alumno no las está viendo hasta el último. Todavía al alumno le aparece que tiene el tiempo restante. Puede volver al intento como a revisar si lo hizo bien o no lo hizo bien. Y enviar todo y terminar, ¿no? Le da clic en finalizar la revisión y listo. En este caso el alumno aún no puede saber su calificación, ya que nosotros habíamos configurado que la retroalimentación la diera hasta que se cerrara el cuestionario, y recuerden que en este caso el cuestionario se cierra el 8 de septiembre. Esto también le permite al alumno que no sepa exactamente si la estuvo bien o mal y no puede pasarle las respuestas a otros compañeros. Podría pasarle las preguntas, pero no como tal la respuesta correcta. Entonces esto también es otra forma como de un candado para que no se vayan copiando las respuestas, y pues sobre todo tener enriquecido nuestro banco de reactivos con muchas preguntas. Y con esto hemos concluido la configuración de nuestro cuestionario.